Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Ok. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por acompañarse con nuestra señal desde muy tempranas horas del día y específicamente para mantenerse bien informados de todo lo que acontece en nuestro país y el mundo. Decía hace unos minutos a Osvaldo Ruiz sobre la necesidad de acatar precisamente las recomendaciones y estar atentos al curso de las lluvias en nuestro país, sobre todo por los estragos y sobre todo el riesgo que representa para aquellas zonas que se encuentran muy vulnerables en nuestro país. Así es que desde ya manténgase pendiente, desde luego, de cómo será el comportamiento de estos sistemas y sobre todo de la información oficial que generen nuestras autoridades. Desde ya les invito a que estén pendientes de esta situación. Esta mañana en el programa vamos a dedicarlo a hacer un análisis pertinente sobre el tema de las reacciones que ha generado y ha despertado precisamente el tema de la ley Bitcoin, que ya está aprobada y avalada precisamente para ser una moneda de curso legal en nuestro país. Hay muchos aspectos elementales que todavía tienen que ver precisamente con ese papel educativo para que la población conozca sobre esta moneda virtual y su uso como moneda de curso legal como lo establece la ley. Recientemente y antes de ser aprobada esta ley, la Universidad Francisco Gavidia había hecho un estudio precisamente en ese sentido y hoy vamos a conocerlo como punto de partida para hacer otros análisis pertinentes con nuestros invitados. Quiero saludar al responsable de esta investigación del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia, el doctor José Hernán Serpa. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Ernesto. Es un gusto para mí estar aquí esta mañana y vamos a hacer lo posible para hacer llegar este mensaje a la población en general, para hacer también del conocimiento del público general la investigación que se ha realizado del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia. Interesante, creo que nos va a ayudar muchísimo también en el contexto de lo que vamos a conversar. También Ricardo Chavarría, él es doctor en Derecho Económico, especialista en el tema de fondos de inversión y conocedor también de la materia. Gracias, Ricardo, por permitirnos también contar contigo esta mañana. Buenos días, José. Buenos días, Neto. Gracias por invitarme. Gracias. También quiero saludar más adelante a Rafael Ernesto Goches, economista y columnista de periódicos, a quien va a compartir con nosotros también este panel y en la que vamos a tener los insumos también necesarios para conocer su punto de vista con relación a este tema. Quizás, en primer lugar, conocer cuál es la opinión que tienen ustedes con relación a este tipo de medidas que, quieras o no, ha despertado muchas inquietudes que van desde la postura de la Asociación Bancaria Salvadoreña como el Colegio de Economistas, que tienen posiciones bien diferentes con relación y otros sectores que también han expresado precisamente sus inquietudes al respecto. A ver, vamos a ver en términos muy generales para luego entrar a la parte más específica. Comienzo contigo, Ricardo, y luego también. Perfecto. Bueno, antes que nada, felicitar a la universidad por ese esfuerzo de hacer un estudio previo como dice José, a que hayan aprobado la ley de Bitcoin, porque creo que es importante que este tema se analice técnicamente y no de manera política. Voy a hablar por lo que no he visto el estudio, pero por la experiencia de manera personal que tengo en el tema. Fíjate que hace exactamente 2 años fuimos, la empresa que yo represento, a Guatemala, y recibimos un amplio seminario sobre blockchain y lo conducía el Blockchain Research Institute y la encargada de toda la información era la doctora María Pía Abuerque. La doctora, ellos hablaban del blockchain y hasta tuvimos un conversatorio solo para abogados y hablar del tema del blockchain y lo que serían las criptomonedas. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente este no es un... y en ese momento habían casi 200 patrocinadores en Guatemala, como que eso ya iba a ser mañana.
y hubieron diferentes reacciones. Te voy a comentar la reacción para luego ir entrando en detalle. Era un evento de promoción. De promoción del de la plataforma que es la plataforma informática, ¿verdad? Informática, eso para aclararlo. El blockchain es la plataforma. Es la plataforma informática que genera, de donde pueden generarse todas las criptomonedas, sí. que el Bitcoin es una. De entrada, por ejemplo, es un error para mí que se llame ley de Bitcoin. Debería de ser una ley de economía digital o ley de criptomonedas, etcétera. Pero lo que yo quería mencionar era que cuando sale la noticia, fue como un contraste lo que hemos visto, ¿verdad? De pronto le digo a las personas con las que yo trabajo, y te estoy hablando de una compañía, 3 compañías de Reino Unido, y me dicen, fantástico, este tipo es un genio, el presidente, ¿verdad? Mirá cómo está poniendo a la vanguardia al país con este tema, y así me lo dijeron otras personas en Chile, en Perú, en Colombia, como algo fantástico. Y oigo eso versus también opiniones de economistas como el señor de John Hopkins, que acusa que esto es lo más estúpido que se puede hacer, que es una forma de lavar dinero, e incluso comentarios de don Dagoberto Gutiérrez, que yo lo quiero mucho, y viene a tu programa, que lo ideologiza demasiado, hasta también posiciones que lo ponen como que prácticamente los dólares se van a ir de aquí y se va a lavar dinero. No. Claro, hay que entender que hay posiciones de la gente que trabaja en mercados de capital, que generalmente son ingenieros en finanzas cuantitativas y están acostumbrados a mercados de capital, a volatilidad, a manejar diferentes instrumentos de mercado de capital, o economistas que lo ven bajo una óptica más rígida. Yo me quedo con la primera parte, esto no hay que verlo de esa forma, sino que hay que verlo como es una economía digital que está en boga desde hace varios años. El Salvador ha dado diferentes pasos en cuanto a cambiar las reglas, y yo me quedaría con esto. De entrada, pedir que así como hay otros instrumentos, en el caso mío, que mi tema principal son los fondos de inversión, se aprueba la ley, se aprueba un reglamento y 19 normas técnicas, que esta pequeña ley, que la leemos rapidito, y dice que va a desarrollarse toda una estructura de apoyo, una parte educativa, etcétera, que se desarrolle, porque si no la gente tiende a tener temor, tiende a tener miedo, y al final es un instrumento del mercado de capitales. La economía digital no se puede parar, esto está en Europa, está en Estados Unidos, está en todas partes, pero de que esté a que sea una moneda de curso legal. Te estoy diciendo que la doctora María Pía hace 2 años me decía a mí, esto ya va para ayer, y ahí está, ella es la encargada para Hispanoamérica del tema, y ahí está esperando. Ok, interesante. Doctor Serpas, ustedes este estudio del uso y comportamiento o como componente educativo de esta moneda virtual, lo hicieron en enero, es decir, no se había aprobado, ni mucho menos, digamos, pues, podría pensar uno que era lo que venía 6 meses después. Claro, esta investigación no fue realizada en enero, sino que fue publicada ya en enero. En enero, y fue todavía con anterioridad de toda la investigación. De hecho, el proyecto nace en enero 2020, enero-febrero 2020. Y posterior a eso se le fue dando seguimiento a la investigación de carácter académico, obviamente, y fue culminada ya en enero-febrero 2021, tiempo antes de que el presidente diera el anuncio en Miami de que se iba a aprobar una ley del Bitcoin aquí en El Salvador. Esto se debe a que la universidad siempre ha estado primero a la vanguardia y sobre todo a la visión del rector de poder implementar un observatorio de políticas públicas que se encuentre a la vanguardia y que esté tratando en temas tan novedosos como este. Aparte de eso, que el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas también es una persona que ha tenido esa visión y ese acercamiento hacia nosotros los investigadores para poder realizar este tipo de investigaciones, siendo en ese momento bastante ambiciosa, porque de hecho esta investigación fue bastante ambiciosa. Y desde la universidad lo que se quiere fomentar estamos viviendo una época de transiciones de una economía tradicional a una economía digital,
tratemos de buscar los campos de investigación que eso conlleva. Una de esas aperturas fue las criptodivisas. Y fue ahí cuando se plantea el estudio de las criptodivisas. Y así es como nace ya el estudio de criptodivisas, el estudio cualitativo sobre su uso aquí en El Salvador, porque el hecho de que hoy tengamos una ley del Bitcoin no significa de que hasta hoy se va a implementar el Bitcoin. Ojo, sino que el Bitcoin ya se viene implementando de años atrás. Lo que pasa es que no tenía un marco legal, no tenía un marco regulatorio. Sí, su curso no era legal, ok. Exacto. Entonces, a partir de este estudio, de estas técnicas de análisis y de todo el esfuerzo que se hizo desde el Observatorio de Políticas Públicas, es que se proponen algunas líneas de legislación también a los actores involucrados para que puedan, obviamente, crear o fundamentar una ley sobre el Bitcoin o sobre las criptodivisas. En este caso se le llama legislación de criptodivisas porque es un ámbito un poco más amplio, como decía. Ok, y aclarándole un poquito más en términos populares, el término de criptodivisa, para entender eso. Sí, las criptodivisas, bueno, el Bitcoin es un tipo de criptodivisa. La criptodivisa es el dinero digital que es creado de manera criptográfica, utilizando matemáticas, utilizando criptografía, utilizando economía. Y el Bitcoin es parte de estas monedas criptográficas que utilizan, como lo decía aquí el doctor, la tecnología del blockchain para poder funcionar. Y bueno, obviamente dentro de la investigación de la universidad también se contempla el blockchain. El blockchain es uno de los factores más importantes que tienen las criptodivisas y son uno de los factores que necesariamente tienen que estar regulados en el país. Es una de las propuestas de legislación que se dan a partir del estudio realizado en la universidad y primero se establece, el blockchain tiene que ser bien definido en El Salvador para que las criptodivisas puedan funcionar, para que el Bitcoin pueda funcionar. Y a partir de ahí ya podemos empezar a crear una ley un poco más amplia. Ok, interesante. Voy a saludar ya, tenemos en línea a través de la plataforma Zoom a nuestro buen amigo Rafael Ernesto Boches. Gracias, Rafael, por acompañarnos. Él es experto en políticas de desarrollo local. Gracias por acompañarnos, Rafael. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Encantado de estar en su programa y un saludo a Ricardo y a José. Rafael, hemos dado paso para dar las primeras impresiones de ustedes al análisis de este tema que sin duda alguna ha generado y despertado muchas inquietudes en nuestra sociedad. Y estas inquietudes van desde quienes ven con recelo el curso de esta moneda virtual, el uso del comportamiento que puede tener en la sociedad desde el punto de vista educativo y las expectativas o preocupación que existen, hasta aspectos meramente económicos y sobre todo también relacionados con la política. ¿Cuál es la lectura general para luego entrar a una discusión que a lo mejor nos va a ayudar a comprender mejor todos estos elementos que han logrado despertar una vez que esta se aprueba de manera inmediata en la Asamblea Legislativa? En primer lugar, yo quisiera felicitar a la Universidad Francisco Gavidia por invitar a la academia en general, efectivamente, a realizar este tipo de estudios y a seguir profundizándolo, porque como muy bien lo expresaba José, pues, aunque si bien es cierto, es un tema que se arrancó, creo que en el 2009, pues ahorita entra a El Salvador con mucha fuerza. Y en ese sentido, los elementos, más que de análisis de mi parte, son de reflexión, insumos, digamos, para ayudar a este análisis sobre la bitcoinizar la economía salvadoreña. En ese sentido, lo primero a destacar es que el gobierno salvadoreño está siendo disruptivo, es decir, está sorprendiendo con esta decisión y eso obliga, digamos, a tener dos consideraciones iniciales para luego podemos entrar en detalle. Una de ellos es el contexto en el cual se da esta medida, y recordemos que nosotros estamos viviendo una de las mayores crisis en términos globales y también nacionales. Estamos frente a una crisis sanitaria y económica de considerables magnitud y nosotros vemos nada más que
Por una parte, la buena noticia que ya llegamos al 1 millón de personas con 2 vacunas, pero están subiendo los casos, es decir, la pandemia no está controlada. Este elemento es bien importante porque ha afectado naturalmente el manejo de las finanzas públicas. Y ya vamos a ver cómo esto tiene relación con las medidas en términos económicos que se tomen. Entonces, este elemento es importante. También estamos recuperando la economía, pero no vamos a llegar al final del 2021 al nivel que estábamos antes de la pandemia. Es decir, hay mucho trabajo por realizar para generar el empleo y las inversiones necesarias. Entonces, este elemento yo creo que es bien importante en el contexto. Por otra parte, el otro elemento que yo quería mencionar de manera introductoria es que a diferencia, por ejemplo, de gobiernos inmediatamente anteriores al Salvador, es que en estos momentos este tipo de decisiones no tiene problemas en términos de economía política. Es decir, el gobierno ha sido capaz de tomar la decisión y traducirla en ley en un corto tiempo porque tiene la correlación de fuerzas necesarias. En ese sentido, no es un tema, digamos, de economía política, pero sí es al tema de política económica, en el sentido de cuáles son los instrumentos, los mecanismos para implementarla. En ese sentido, abre un espacio importante para el debate de carácter técnico, que es varios de los elementos que han mencionado especialistas, organismos de cooperación, la banca de desarrollo, la misma banca comercial. Y en ese sentido, pues estamos más frente a una discusión de política económica más que de economía política. Y yo creo que ese elemento es muy importante por cuanto abre la oportunidad, digamos, de establecer diálogo, análisis, recomendaciones, porque la ley ya fue aprobada, un signo y publicada en el Diario Oficial. Y ese es el signo más concreto de que no estamos frente a un tema o a un aspecto de economía política, sino a una decisión que ha sido tomada, ha sido aprobada la ley, y entonces lo que corresponde ahora es cómo hacer para que esto funcione de la mejor manera. Y ahí hay una serie de elementos que seguramente vamos a conversar con Ricardo y José en su programa, Ernesto. Sin duda alguna así será. Estamos ya en el macho y lo que nos toca es, como decimos a buen salvadoreño, jinetearlo, ¿no? Esta duda, por cierto, a los tres, ya abrimos un poco el debate y el diálogo de esta mañana de este tema. Estas dudas, estas inquietudes que se han generado en la sociedad, incluyendo las reacciones de otros actores importantes, sobre cómo manejarnos con esta convertibilidad de Bitcoin a dólares o viceversa, me recuerda mucho hace 20 años cuando entró la dolarización y nos preguntábamos cómo íbamos a hacer, ¿no? Bueno, tienen la palabra los tres. Quizás ahí entramos con ese ejemplo que acabas de decir, a hacer un llamado a cómo hacer esto correctamente. Cuando se dolarizó, y yo bien recuerdo, estaba en una gremial exportadora y fuimos a sentarnos donde estaba Juan José Dabú, Miguel Lacayo, a la Casa Presidencial, me acompañaba Francisco Escobar Thompson y varios del sector exportador, y le llevábamos 10 medidas que deberían de hacerse si se iba a dolarizar, porque íbamos a perder competitividad si se dolarizaba, y si no se hacían todas esas medidas frente a Honduras, que estaba creciendo mucho en el sector textil, e incluso con Nicaragua. Y así, pues ninguna de esas medidas, que era flexibilidad laboral, ver los temas energéticos y una cantidad de temas que se dijeron, háganlo para que funcione mejor. ¿Cuál fue el efecto? No se hizo nada, se hizo a la carrera y atropellado, todos conocemos la historia, y recuerden que la gente redondeó del dólar, y lo que valía, sí, todo valía ya una cora, el dólar, etcétera. Se disparó la inflación y todo. ¿Cuál es, en esta primera etapa que estamos hablando? Ya no sucedió de colones a dólares. Ahora tenemos que entender que esto es
un cambio inevitable, pero no quiere decir que se vaya a dar de la noche a la mañana. Miren, si dolarizados estamos en América Latina, 3 paisitos, Ecuador, Panamá y El Salvador. Y no nos siguieron todos los países de América Latina con la dolarización. Cada quien entendió su realidad y si convenía o no convenía. En el caso específico de esta ley, que como repito, debería de modificarse, y hago un llamado a la presidencia y a los señores diputados a que estén abiertos, cuando ya vayamos en detalle de los aspectos de la ley, estén abiertos a una reglamentación amplia, diversa, para que la gente entienda qué es lo bueno y qué es lo malo de la ley. A ver, esta investigación hecha por la Universidad Francisco Gavidia tiene componentes que tienen que ver con esta discusión, con este punto de la discusión en la que estamos, doctor. Sí, definitivamente. No se puede hablar del Bitcoin o de una criptodivisa sin hablar del dólar. Incluso la ley que se ha planteado por parte de la Presidencia de la República y que ha sido aprobada ya por la Asamblea Legislativa, pues habla sobre el dólar y habla sobre cómo el dólar va a ser la moneda de cambio para el Bitcoin, y siempre va a ser una moneda de referencia, siempre va a ser la moneda que va a acuñar el Bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no nos vamos a poder desdolarizar, sino que el dólar siempre va a estar presente dentro de nuestra sociedad, y no estamos diciendo vamos a sacar el dólar de circulación. Al contrario, vamos a incluir el dólar ya en una economía digitalizada. Ya estamos pasando de una economía tradicional a una economía digital. Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros. No podemos entender un dólar 8.75 colones. Ahora tenemos que ya dimensionar la economía de una manera totalmente diferente. Un dólar va a equivaler a 0.00000 sí. tantos Bitcoin. No conozco la cifra exacta, sí. Pero ya tenemos que empezar a cambiar esa modalidad de pensamiento, y para eso se tiene que generar una cultura digital, se tiene que generar una cultura del Bitcoin, una cultura de las criptodivisas, y, como decía el doctor también, una cultura sobre el blockchain, que es la tecnología que alimenta y sustenta, que es lo que le da la arquitectura detrás al Bitcoin. Hay que generar ese tipo de conocimientos, y el gobierno tiene que asegurar que existan esos espacios para que el conocimiento llegue a la población en general. Y eso ha sido uno de los puntos que también se ha tratado dentro de la investigación, que tiene que haber una cultura más digital. Okay. Y perdón, una cosa importante de la ley es que habla de toda una educación financiera sobre el tema, y eso hay que decirlo como tal. Este es un paso audaz, pero creo que lo mencioné en un programa tuyo. No, es que te digo esto porque ¿a qué costo el país entra en esta nueva dimensión de carretera virtual? Porque vas a una carretera virtual. El Bitcoin no es que lo vamos a tener como una cora, un dólar, un billete de 20, lo que sea. ¿A qué costo? El gobierno sostiene que será de gran ayuda económica para la economía doméstica, es decir, la de nosotros, la del vendedor, especialmente en el tema de remesas, decía, y, ¿por qué no decirlo?, en el tema de la macroeconomía. Mientras, por otro lado, encuentro posturas de ciertos economistas que sostienen todo lo contrario. Ricardo. Lo que sucede es, como te repito, depende como no hemos tenido un mercado de capitales desarrollado aquí no deberíamos estar hablando solo de criptomonedas, deberíamos de estar hablando de otros instrumentos que no se han usado en el país, opciones, futuros, ETFs, fondos de inversión, hedge funds, una cantidad de instrumentos, notas estructuradas, toda esa cantidad de instrumentos adicionales que, como la gente, ahorita el temor es, me van a dar $10 y esto a Bitcoin, ¿cuánto es? Porque el concepto de volatilidad la gente no lo entiende. Primero hay que explicar, primero cuando querrás entramos a lo bueno y lo malo de la ley, pero lo más importante es que hay que explicarle a la gente que esto no es que me voy a hacer millonario porque tengo en bitcoins, como las películas, ¿verdad? Que compré $10,000 y me gané 60,000. Sí. No, si es que entonces todo el mundo estuviera apostando. A ver, pero en apariencia puede ser una lotería. Si hoy compras bitcoin, en la tarde puede ser que suba, pero como también puede ser que baje. Por eso hay que explicarle primero a la gente, miren,
el concepto de volatilidad. Como no hemos tenido un mercado de capitales y no estamos acostumbrados, ¿a qué está acostumbrada aquí la gente? Bueno, si tengo un dinero extra, o me voy al banco y hablo un depósito o lo guardo a debajo del plazo colchón, fijo, o compro un inmueble, pero no tenemos el que tú me des $10 y yo no te regrese los intereses, eso no cabe, pero tú lo querés a favor, no querés en contra. En el mercado de capitales existe el alfa y el beta. El alfa, que es apostar a más del índice, y el beta, menor volatilidad. Hay que explicarle a la gente que este es un instrumento de volatilidad, que no es malo, porque puedes ganar, pero puedes perder. Entonces es por la falta, y ese es el llamado. Esto tiene que ir acompañado también a una reforma de mercado de capitales, que no existe, es muy limitado en el país, y por eso hay que explicarle a la gente qué es la volatilidad, para que entienda que se puede ganar, se puede perder. Ok, esta decisión, Rafael y el resto, esta decisión del gobierno de someter a aprobación el Bitcoin como una moneda del curso legal, ¿será producto de prevenir o prepararse para lo que podría ser un cerco económico que podría dar Estados Unidos precisamente por toda la situación política que hay? Esta es una de las apreciaciones que dejaba Dagoberto Gutiérrez en el programa, ¿verdad? En el sentido de que esto es producto de prepararse, porque seguramente vendrán obstáculos a todo el programa de agenda de gobierno. ¿Qué piensas tú, Rafael? Ya dándole un poquito también o hilvanando el componente político del análisis económico que estamos haciendo y legal. Bueno, creo que es bastante difícil entrar a ese tipo de análisis geopolíticos con la información que al menos su servidor dispone en estos momentos. Lo que sí le puedo decir es que a mí me extraña de que marxistas estén apoyando este tipo de iniciativas. O sea, a mí me confunde en términos de economía. Pero bien, yo sí quería subrayar un elemento importante, es que esta medida no resuelve problemas estructurales, en el sentido de que tampoco hay que tener en cuenta el manejo de las expectativas, porque la economía real, es decir, lo que producimos, lo que consumimos, el empleo, en fin, todos los elementos que determinan la productividad y la competitividad del país. En ese sentido, nosotros como salvadoreños debemos de entender que necesitamos hacer inversiones, digamos, en educación sumamente importantes, y que sus resultados se van a ver en el mediano y largo plazo. Lo que quiero decir es que tampoco pensemos que esta es la varita mágica que va a resolver todos los problemas del país. En ese sentido, nosotros como salvadoreños debemos de entender, digamos, por eso mi reflexión al inicio de su programa, de que ubiquemos realmente en qué situación está el país en estos momentos. Creo yo que eso es sumamente importante. Pero yo, dada su pregunta, yo creo que hay un elemento bien importante, que es las remesas. O sea, nosotros estamos recibiendo al año aproximadamente $6.000 millones en remesas. Y se habla que, digamos, este es un elemento importante, tan importante que es el que mantiene a flote la economía salvadoreña, y tan importante que es lo que ha posibilitado la dolarización en el país. Pero ahí surgen inquietudes que son naturales, pero hay que darle respuesta. Pongo el ejemplo. Nosotros tenemos, digamos, los salvadoreños, los compatriotas que viven en el extranjero y mandan $6.000 millones acá al país. Eso significa, Ernesto, 16 millones, un promedio de $16 millones diarios. Entonces, pongamos el caso, ¿cuánto de ese dinero, digamos, se va a traducir en Bitcoin? Y luego de Bitcoin a dólares, porque recordemos de que la mayoría de la remesa es utilizada para el consumo.
Entonces ahí surge un interrogante que ahorita no hay respuesta. ¿Cuántos de esos 6.000 millones o de esos 16 millones de dólares diarios se van a convertir en dólares y cuántos se van a quedar en Bitcoin? Este porcentaje, digamos, de estimación de cuál se va a la moneda de dólar y cuál las personas van a decir, yo voy a seguir haciendo mis transacciones en Bitcoin y no lo voy a cambiar a dólar y voy a especular con el cambio. ¿Qué porcentaje? ¿Por qué es importante? Supongamos que de esos 16 millones de dólares diarios, el 10% decide quedarse, digamos, con el Bitcoin y el 90% lo cambia a dólares. Bueno, eso 10% sería 1.6 millones de dólares diarios. Al año serían 584 millones de dólares que se estaría sacando del circulante de la masa monetaria que utilizan, digamos, el sistema bancario. Digamos, ahí están los depósitos, la reserva legal de esos recursos, y la reserva legal es lo que posibilita, digamos, lo que asegura, digamos, las cuentas de los depositantes. Es decir, hay elementos técnicos en los cuales habría que hacer modelos econométricos para hacer estimaciones y el impacto que puede tener al ver cuánto se va a cambiar en dólares y qué porcentaje de la remesa se va a quedar como transacción o especulación en los bitcoins. Okay. Voy a hacer una pausa. De las remesas. Ok, interesante, me piden una pausa. Cuando regresemos seguimos con el análisis y quizás me voy a detener un poco, Ricardo y también José, porque sin duda alguna hay muchas inquietudes y creo que es importante que más allá del elevado o lo técnico que representa esta discusión, logremos aterrizar en lo, digamos, en lo puntual, en lo que el salvadoreño promedio, aquella señora que nos está viendo en un cafetín, en un comedor, aquellos que son empleados públicos, que por cierto ayer se generó una opinión que la aclaró el ministro de Trabajo, hizo la aclaración que no estaba asegurando que se iba a hacer un pago de salarios a los empleados públicos a través del BICOM, sino que era un análisis que se estaba haciendo dentro de la comisión para ver si había factibilidad por el momento. Decía él, por el momento no es una realidad, es un estudio que se está haciendo. Sin embargo, hizo esa aclaración el ministro de Trabajo. Vamos a hablar sobre estos y otros elementos así puntuales cuando regresemos. Pausa y desde luego estas son las imágenes con las cuales siempre colocamos para usted, para que comprenda también cómo está el tráfico en importantes arterias como es el Boulevard del Ejército. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted que nos sintoniza, especialmente a nuestros buenos amigos en los Estados Unidos, de la cual estamos hablando puntualmente en el tema de remesas. ¿Y por qué puntualmente para ellos, con la diáspora? Porque se dice de que uno de los principales ganadores con esto serían los salvadoreños que están en el extranjero, que a la hora de hacer transferencias no estarían cobrándoseles las comisiones que se cobran. Yo eso tengo mis dudas y no sé si me lo pueden explicar ustedes, porque yo creo que un ganador debe de existir acá. No creo que esto sea, digamos, esta transferencia, estos cambios, esta convertibilidad, no alguien pueda sacar, digamos, como una especie de ganancia. De hecho, Avanza, quien había estado un poco callado con relación a la aprobación de esta ley Bitcoin, al final terminó haciendo su manifestación a través de un comunicado en la cual seguían con interés aspectos relacionados a la transformación digital, que se encuentran analizando la ley, están atentos a contribuir al desarrollo, exhortan a las autoridades a trabajar de manera coordinada y por ser un tema innovador se considera indispensable que el Estado realice programas de educación financiera.
A ver. Bien, José. sí, es interesante el hecho de que se esté planteando de quiénes van a ser los que van a ganar un poco o van a generar un poco de ingresos a la hora de realizar las transacciones con las monedas virtuales, con los bitcoins o con cualquier otra, bueno, en este caso el bitcoin, pero puede ser con cualquier otra criptodivisa. En este sentido, la investigación que se realizó desde la Universidad Francisco Gavidia se plantean 4 categorías de análisis. La primera, el blockchain. Ya lo habíamos estado hablando en la primera parte, ya medio lo desarrollamos. Y hay otras 2 categorías más que se relacionan a lo que tú estás hablando, Ernesto. La primera categoría es la categoría de los mineros y la segunda es el intercambio. ¿Por qué estas 2 categorías son importantes a la hora de decir quién está ganando un poco de las transacciones que se realizan con el Bitcoin? Explíqueme en términos... En términos generales... simples, ¿qué es un minero y qué es un...? Okay. La minería, una persona puede ser un minero y representa que es una persona que realiza transacciones dentro del blockchain, dentro del sistema de bloques que sustentan ese Bitcoin. Y es como una especie de intermediario, un validador de las transacciones que se realizan entre los usuarios que tienen el Bitcoin. Vamos a poner un ejemplo aquí bastante sencillo. Está Ernesto, aquí está el doctor, aquí estoy yo. Y está Rafael. Yo también, perdón, sí, como está de forma virtual. Yo le transfiero un Bitcoin a Ernesto. Y hay otra persona que está validando esa transacción, que dice esa transacción es válida o es inválida, porque también puede haber el problema del doble gasto, que yo puedo tener un Bitcoin y lo puedo gastar en diferentes lugares. O sea, yo gasto un Bitcoin acá y un Bitcoin allá. Pero como es digital, yo no te entrego a ti algo físico, sino que solo es una transacción electrónica y podría hacer ese gasto varias veces. Pero lo que están haciendo, por ejemplo, aquí el doctor y me dijo Ernesto, ¿verdad? Y Ernesto Goches, Rafael. Sí, Rafael. Ellos validan, bien, este Bitcoin fue gastado con Ernesto, entonces ese Bitcoin ya es de Ernesto. Y ellos validan esa transacción por medio de la criptografía, por medio de la informática, ¿no? Eso es un minero, que te valida las transacciones. Y ellos, al validar transacciones, al estar validando transacciones, van generando más Bitcoins. Y ellos van cobrando esos Bitcoins que van generando a la hora de validar transacciones entre usuarios. Esa es la primera categoría de las personas que pueden salir beneficiadas con las transacciones con Bitcoin. Y luego la segunda categoría que está contemplada en la investigación de la universidad es el intercambio. ¿Por qué el intercambio? Porque hay páginas en específico, porque como todo esto es de manera electrónica. Tú cuando vas a una frontera o a un aeropuerto, lo primero que encontrás son casas de cambio de moneda. Tú vas a México, lo primero que encontrás es una casa de cambio de dólares a pesos mexicanos o de una moneda de cualquier país a pesos mexicanos. ¿Qué es lo que sucede con las casas de cambio de monedas virtuales? También existen. Se pueden hacer cambios de monedas virtuales a monedas físicas tradicionales o de monedas virtuales a otras monedas virtuales. ¿Esto qué representa? Estas casas de cambio también están generando un ingreso con estas transacciones que se realizan con Bitcoin. ¿Sí? Son las 2 diferentes categorías de personas que pueden salir beneficiadas con las transacciones del Bitcoin. Primero, los mineros, que son los validadores de transacciones, y segundo, las casas de cambio que pueden tener esa potestad de cambiar el Bitcoin a dólares o a euros o a cualquier otra moneda. ¿Tienen razón el salvadoreño promedio de estar inquieto, preocupado, u optimista o esperanzador a que esto... Te voy a decir, amigo que nos escuchas, varias razones por las que no debería estar preocupado y a cuáles podría una buena apuesta del país. Lo voy a hacer comenzando con un ejemplo. Percibo que tú sí crees que ha sido una buena decisión. Es que al final, cuando analizas la economía digital, las cuentas de ahorro van a ser obsoletas. Así de fácil. ¿Y qué gana el que me está escuchando ahorita? Mire, no se preocupe, la misma ley le dice que hay excepciones a quienes no tengan que usar el Bitcoin si la tecnología no la tiene a su disposición, si no tiene dispositivos, etcétera. Eso se va a desarrollar. 2, en la parte del ahorro, de las transacciones, y te lo pone en cualquier
seminario de blockchain te ponen si lo que percibe es que se hagan las transacciones más rápidas y con menor costo. ¿Qué tiene que explicar la ley? Bueno, si yo pago una comisión cada vez que compro Bitcoin, también tiene que ver si eso compensa lo que me voy a ahorrar de la operación de la remesa del exterior. Otra cuestión que debe declarar clara es que tampoco no es un tema de que mañana... así como dijo en la época del doctor Armando Calderón Sol, él dijo, vamos a hacer de El Salvador una gran zona franca y que ya van a haber un montón de maquilas, etc. No fue así. ¿Por qué? Porque no se prepararon para tener fábricas de tela, etc. Aquí es igual. Es solo una opción más que nos está llevando a una economía digital y que claro que hay dudas fuertes de que no, mire, esto puede ser... lavado de dinero, sí, lavado de dinero, no lo va a hacer porque tenga... Yo lo dije la vez pasada y me causó ciertas reacciones. No, están las caletas. Si el lavado de dinero aquí en el país no tenemos hasta 2 presidentas y acusados. ¿Qué es más fácil falsificar? ¿Un dólar o un Bitcoin? ¿Un dólar? ¿Un Bitcoin? ¿Cómo? Si está ya cifrado, es una cosa segura. Entonces, para ti es un mito que esto venga a ser un facilitador de lavado de dinero. Sí, no. Lo que yo no estoy de acuerdo, lo que no me parece a mí es el desarrollo de la ley tal cual está, porque deja abierto y la gente se aflige. Entonces ya me va a pagar en Bitcoin. ¿Y cómo va a hacer eso? Sí, como dijo pareciera ser que el curso es que sea obligatorio, ¿no? Bueno, lo que deberíamos de hacer la mayoría, ¿sí? Váyanse al Zonte y al Tunco, pues, y vayan a ver si hay 2 gringos, son los que ganaron plata con Bitcoin, pusieron sus cajeros, y ahí la niña María, como ellos en vez de andar la billetera con los dólares, las tarjetas de crédito, dijeron qué práctico es para un surfista andar cambiando, que la niña María le dé las tortillas, la otra le dé las cervezas, las hamburguesas, y ahí van haciendo sus operaciones y lo ponen en función del lugar. No es la tranquilidad que quiero, no es el dólar siempre va a ser nuestro referente. Esta es una opción más a varias que deberíamos de estar explorando ya en reforma de mercado de capitales. No es para alarmar a las personas, ni creo yo que esto va a ser ya en 90 días. No, esto tiene que desarrollarse si se quiere hacer bien. Ok, vamos a ver qué piensa el resto, Rafael y también José. Bueno, ciertamente que hay elementos, digamos, de carácter económico que deben de abordarse, como también tecnológicos y la parte de la estrategia de implementación. Yo creo que estos 3 componentes, digamos, son sumamente importantes. Y en la parte económica, por ejemplo, la inquietud que ha sido expresada por especialistas y banqueros y diferentes agentes económicos es justamente la volatilidad, como también la no regulación, digamos, dentro de este mercado de las criptomonedas. En ese sentido, hay respuestas también para todos esos elementos. Lo importante es poderlas construir sólidamente y a tiempo. Yo creo que la variable, el tiempo es sumamente importante, por cuanto recordemos también que únicamente 1/3 de los adultos tiene cuenta financiera en el país. O sea, también ubiquémonos en términos de que esto, como creo que Ricardo lo expresaba, necesita, digamos, irse desarrollando. Y también tenemos el nivel, digamos, de empleo. Recordemos que el 70% es economía informal. En ese sentido, hay realidades que El Salvador tiene y que hay que enfrentarlas y darle respuestas técnicamente hablando. Por la parte tecnológica, yo creo que ahí hay bastante desconocimiento y por lo tanto es una área que requiere de desarrollo de diferentes instrumentos, de la misma educación financiera, en fin, es algo que hay que ir construyendo y desarrollando. Y la parte de la estrategia operativa es donde hay un trabajo duro en la reglamentación. Difícilmente en 90 días
se va a poder entrar a todos los detalles por cuanto somos el primer país en el mundo que está tomando esta medida. No tenemos, digamos, lecciones aprendidas o estudios que nos sirvan de base para ver los instrumentos o la forma en que se ha desarrollado. Entonces también va a haber errores que va a haber que ir corrigiendo, pero hay puntos que desde ahorita se sabe que hay que considerar desde un inicio. Y uno de los temas más importantes es justamente que nosotros somos una economía dolarizada y esto tiene sus ventajas, pero también requiere, digamos, tomar las medidas precautorias necesarias para evitar cualquier, digamos, que ante un bajón o un cambio del valor brusco, digamos, del Bitcoin para el caso, cómo poder, digamos, proteger o qué medidas puede tomar el Estado salvadoreño para proteger a los depositantes, a la población. Entonces, yo creo que saber hasta dónde puede llegar la intervención por parte del Estado salvadoreño y qué es lo que queda fuera de control del Estado salvadoreño. O sea, una propuesta que yo haría, en vez de utilizar a Bandesal para constituir el fideicomiso que va a dar a respaldo la convertibilidad, hay otro instrumento que para mí debería de utilizarse por el tema de la volatilidad. ¿Por qué no se crea un fondo de inversión que opere con criptomonedas? Haces un fondo de inversión y ahí que participe, en vez de que el Estado ponga esa plata, que las personas que saben de volatilidad, que quieren invertir, constituyan, se hace la gestora de fondos, puede ser Bandesal el iniciador, y que muchos de la diáspora o de acá están dispuestos a invertir en ese fondo que apuesta a criptomonedas, no solo al Bitcoin, porque tenés que tener diversificación, y crean un fondo de inversión que puede llegar a 1.000 millones o más, pero no arriesgas y le enseñas a las personas lo que es la volatilidad. Todos los ciudadanos tienen su propio perfil de inversión. Hay gente súper conservadora, hay moderada, hay agresiva. Hay gente que va a querer apostar a invertir $1,000 en un fondo de inversión que puede ganar el doble o perderlo todos. ¿Es para transacciones mayores el uso de esta moneda o es también para un curso normal? Tú dijiste en el tema del Tunco. ¿Cómo se utiliza? ¿Qué experiencia, por ejemplo, ustedes a la hora de elaborar, me imagino, un documento, una investigación en la Universidad Francisco Gavidia, como la que nos has mostrado o nos estás mostrando, José? ¿Qué investigación previa hubo? Sobre todo porque esto del Tunco no es nuevo, esto viene desde hace años atrás. Correcto. Entonces, me gustaría conocer esa experiencia porque entonces no es que el salvadoreño promedio utilice el Bitcoin como una moneda hasta para llegar a pagar la luz, por ejemplo. ¿Puede en todo caso llegar a hacerlo? Sí, se puede, y de hecho hacia eso nos dirigimos. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Son las 7:21 minutos, 7:21. Vamos a la pausa. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios o sus preguntas. Otra que están formulando es precisamente este tema de las remesas. Si las remesas hoy te cobran, no sé si el 5 o 10% por cada envío de remesas, ¿cuánto te estará costando un envío de remesa en Bitcoin? Al final, esa convertibilidad es importante que la aclaremos después de esta pausa comercial. ¿Te parece, Ricardo? Vamos a la pausa. Ahí está, Carretera Los Chorros, para que usted la imagen la vea por sí y tome sus propias consideraciones cómo está el tráfico a esta hora. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos en el análisis puntual con el tema del Bitcoin. Y te hacía la pregunta antes de irnos a corte, José,
sobre la investigación que a lo mejor ustedes pudiesen haber hecho de manera muy práctica de lo que sucede en el caso de este mecanismo en la playa El Tunco. Es que lo que se refleja cuando se hace una investigación de esa naturaleza es que cualquiera puede utilizar y puede hacer sus transacciones y pagar, si es posible, hasta una pupusa con un Bitcoin. Efectivamente, obviamente parte de la justificación de este estudio que fue realizado fue, bueno, en El Salvador ya se está implementando una moneda virtual, ya se está implementando el Bitcoin, ya existe un cajero de eso en la playa del Zonte, ya personas están utilizando activamente este servicio. Entonces, parte de la justificación del estudio es, en El Salvador ya se está utilizando, regulémoslo. De ahí surge la idea de esta investigación. Y obviamente las personas están utilizando este servicio desde años atrás, como ya lo había dicho antes. Y nosotros ahora actualmente nos estamos encontrando en un punto histórico en el que se está pasando de una economía tradicional a una economía digital. Yo no soy economista, no conozco tanto del tema de la transición económica, pero a partir de esa transición que hay, a partir de este momento histórico, a partir de este punto de quiebre dentro de la historia nacional e internacional, es que se decide hacer este estudio y decir, bien, se está utilizando, se está pasando de la economía tradicional a una economía digital, hagamos un marco regulatorio, hagamos unas propuestas de líneas de legislación. Y eso es lo que plantea este estudio. Legislemos esa materia para que las personas puedan utilizar, así como tú dices, Ernesto, las personas puedan venir y decir, quiero una pupusa, aquí hay un Bitcoin. Así de fácil. Entonces, lo que se plantea en la investigación es, hagamos estas transacciones seguras para las personas que quieren utilizar este servicio activamente y para que lo puedan utilizar a base diaria. Ahora, no sé, voy a dejarle esta pregunta para que se prepare Rafael. ¿Y el grado de inflación de la cual hablan algunos es una realidad o es un mito? Antes, la pregunta que también te dejé a ti en el tema de las remesas. Muchos salvadoreños sé que están atentos a conocer si verdaderamente van a ser beneficiados con este tipo de transacciones. El 10% les cobran. Bueno, tú llegas a un banco de Estados Unidos y depositas $100, son 110 que tienes que pagar. Te dice la ley de Bitcoin que se va a desarrollar, eso no está claro todavía, y va a haber la diferencia en el ahorro del gasto de la remesa versus cambiar a Bitcoin. Y mira, lástima que si te voy a enviar la presentación y tal vez hacen un reportaje ustedes que hacen la gente del Blockchain Research y te ponen de ejemplo ahí. Está un tipo desde que está comprando una casa con el Bitcoin, otro un carro y otro está pagando el parqueo. O sea que a eso no hay que tenerle el temor. ¿Sabes a qué hay que tenerle temor? A que así como nos dolarizamos 3 países nada más de América Latina, esto ya es inevitable, pero no quiere decir que todo el mundo lo va a seguir. Lo que no se vale para mí es que el tema se vaya de lo técnico a lo político, porque en lo político aquí hay muchas leyendas urbanas, desde lo que dijo Dagoberto, que esto es una conspiración, que el imperio, que Bukele se está protegiendo por futuras sanciones, que es para mí una leyenda urbana. Los Estados Unidos siempre nos van a apoyar, hay 3 millones de salvadoreños allá, no, y tampoco que aquí va a venir y van a comprar y se van a llevar las remesas, 7,000 millones de dólares, ¿no? Si el Bitcoin maneja 7,000 millones de dólares en movimientos de Bitcoin, imagínate la cantidad de dinero que se mueve solo en esa criptomoneda. Entonces, la gente no tiene que estar alarmada. Hay una ley, para mí, muy acotada, que tiene que desarrollarse. Ojalá esto no lo hagan apresuradamente, sino que vayan parte por parte. Ok, hay una ley, falta el reglamento. Toda ley tiene su reglamento y muchas cosas y ciertas normativas. Porque tú que quisieras, el señor que nos está viendo en el Zonte, bueno, por lo menos él ahora tiene su cuenta, su billetera, ¿verdad? Electrónica. Electrónica. ¿Qué pasa si le roban el teléfono?
Nada. Esa es una pregunta que están haciendo. Nada, amigo. Esto está cifrado. Es como el cambio que va a vivir El Salvador ahora, gracias a la ayuda del Fomilenio, el Ministerio de Economía. Vamos a tener firma digital certificada, que fue una cuestión que siempre se ha hablado. Nada, ¿qué más seguro, qué es más fácil que falsifiquen? ¿Una firma o una firma digital certificada? Esto es igual, va cifrado, o sea, no hay posibilidades. Una vez hagas la transacción, ya tienes tu garantía de tu operación, ¿verdad? Entonces, todos son mitos y son cosas que te digo. Yo no voy a pagar comisión yo cuando traslade mi remesa de Estados Unidos acá. Así no, lo que vas a hacer es la operación no porque te la vas a hacer de billetera a billetera, de monedero a monedero, del monedero de Los Ángeles al monedero de la señora. Mejor, porque esto es lo bueno de este tipo de programas para entender mejor la situación. Son $100 que yo le envío a un familiar de Estados Unidos acá. Tengo que pagarle $10, si no me equivoco, creo que esa es la comisión, 10%, ¿verdad? Ya esos $10 yo lo voy a hacer a través de esto. Cuando le llegue a mi familiar acá, lo va a recibir en criptomonedas, en Bitcoin, ¿sí? Correcto. Lo recibe. ¿Cuánto va a recibir? ¿Va a recibir los $100 traducidos en Bitcoin o va a recibir menos? Porque traducido una comisión, a Bitcoin. yo no creo que aquí no hay almuerzo gratis, como dicen los gringos. No sé. Rafael. Es lo que te decía, Ernesto. Según la investigación que se realizó en la universidad, quienes van a salir ganando y quienes van a salir beneficiados de esto van a ser los que validen la transacción y las empresas que hagan este entonces intercambio. Siempre se va a pagar comisión. Entonces es un mito. Siempre va a haber una comisión que pagar. Siempre va a haber cuando vas al cajero te lo hace Bitcoin, claro, pero va a ser menor que la que se paga por la remesa. Ajá. Exacto, va a ser menor. Mucho Dinda menor. Enrique nos dice: Ernesto, van a donar 100 cajeros de Bitcoin a El Salvador. Dice, no sé quién nos va a donar. Saludos a Dinda, que nos escribe. O sea, siempre va a haber alguien, porque yo insisto de nuevo, ¿verdad? Claro. También dijo algo Rafael. No free lunch, dice, no. Algo así. Dijo algo Rafael que me llamó mucho la atención y que tiene razón. Le doy la razón en que estudios al respecto del Bitcoin y legislación al respecto del Bitcoin son contadas con la palma de la mano. Es muy dispersa la información que hay al respecto y, de hecho, la información que existe, por ejemplo, en legislación internacional, son algunas sentencias que ha dictado, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o algunos parámetros de legislación que ha dado el Banco Central Europeo o el Banco Mundial. Y esto genera de que nosotros estemos abriendo una brecha en un camino que está un poco desconocido. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que regular más el tema. La ley del Bitcoin son 16 artículos. Sí. Perfecto. Son 16 artículos. No se puede hacer nada al respecto porque ya está planteada esa ley. Lo que se puede hacer es profundizar a través de los reglamentos y tener siempre unas entidades fiscalizadoras al respecto, porque no se puede tener solamente la ley del Bitcoin sin tener una entidad fiscalizadora. De hecho, una cosa positiva y que se valora positivamente dentro de esta investigación, porque también se plantea dentro de la investigación, es tener entidades fiscalizadoras, una institución que esté respaldando este producto. ¿Qué institución va a ser esta? Según la ley del Bitcoin, va a ser el Banco Central de Reserva y también va a estar involucrada la Superintendencia del Sistema Financiero. En la investigación del año pasado de la Universidad Francisco Gavidia se plantea, tiene que haber un respaldo del Banco Central de Reserva y tiene que haber un respaldo de la Superintendencia del Sistema Financiero. Eso es una valoración muy positiva que se le da a esta normativa. Ok, Rafael, veamos. Sí, la verdad es que, como le expresaba anteriormente, Ernesto, hay áreas en la parte económica que hay que abordar y tratar técnicamente. El punto es que en materia de economía política, es decir, el tema de la toma de decisión y la puesta en marcha de la decisión ya está dada. Entonces ahora se trata de más una discusión técnica y de hacer bien las cosas.
despacio y con buena letra. Yo no tengo duda de que si hay elementos técnicos que demuestren que algo de la ley hay que corregir, lógicamente que por el bien del país se puede modificar la ley. Pero el tema de los reglamentos, yo creo que allí sí hay bastante materia en la cual hay que analizar y como repito, despacio y con buena letra, por cuanto somos el primer país en el mundo que está dando este paso en términos de hacerlo el Bitcoin como una moneda de transacción. Y ahí insisto en el ejemplo que yo les ponía. Si El Salvador recibe 16 millones de dólares diarios en promedio en concepto de remesas, ¿qué porcentaje, pongamos que eso es, todo lo mandan por Bitcoin, qué porcentaje lo van a cambiar a dólares y qué porcentaje se va a mantener en Bitcoin en términos de transacciones y de especulación? Ok, interesante, porque entonces, le está respondiendo a Jaime Vázquez, nos escribe y dice, Ernesto, como que no les pregunta, como que no les interesa la pregunta. ¿Habrá alza de precios, sí o no, por favor? O sea, ese tema de los precios que tú estás comentando, Rafael. Sí, es que eso es la gran pregunta. Directamente depende de la masa monetaria que se esté manejando y del grado de especulación que se podría generar. Pero allí entran algunas regulaciones o acuerdos que no sé, yo estoy hablando en voz alta, les voy a poner un ejemplo. Un salvadoreño que manda $100 a su familiar aquí en El Salvador. Si el familiar se tardó una semana en cambiarlo de Bitcoin a dólares y en ese periodo hay una variación en el valor, puede ganar o puede perder. La pregunta es, ¿se puede blindar esa transacción en términos de que el valor que compró en ese valor sea cambiado? Yo creo, no sé, no conozco. Y si se llega a blindar, ¿cuánto vale? Porque eso también puede tener un costo en el manejo de los riesgos. Entonces, eso es en términos, digamos, así cotidianos. Pero ya en términos macroeconómicos sí se requiere una serie de consideraciones. Por cuanto tú podrías estar retirando masa monetaria del circulante y los bancos podrían tener menos captación de recursos y por lo tanto podrían estar limitándose, digamos, en términos de su oferta, ya sea en créditos, o podrían variar la tasa de interés si ellos también entran al mercado del Bitcoin. Si eso fuera el caso y hay variación en la tasa de interés de los créditos, en ese sentido sí podría haber presión inflacionaria. Pero repito, no tenemos, digamos, todavía modelos econométricos que nos permitan, digamos, ver esas variaciones o condiciones. Entonces, aquí se abre un espacio importante para la investigación científica y el aspecto técnico, digamos, econométricos para hacer los cálculos correspondientes. Interesante. Pero, brevemente, porque voy a la pausa y regreso contigo. Para que el amigo no crea que estamos evadiendo la respuesta. Sí. No se puede blindar si es parte de la bola. ¿Te van a colocar precios en dólar y en Bitcoin? Si no, a eso vamos a llegar, decía Jimmy. La referencia siempre va a ser el dólar, pero la pregunta de él, no podés blindarla. Si es que esto es como quien invierte en un fondo, en una nota estructurada, tú ganás o perdés, por eso se llama que tiene volatilidad, pues. Si me mandan dólares de Estados Unidos, pero yo no tengo Bitcoin, ¿cómo los cobro? Con los mismos dólares, ¿y para qué querés? Te van a mandar dólares, cambias dólares, pues. No, así de sencillo, y no puedes blindarlo. Entonces, ¿cómo que tú querrás ganar? Mira,
vendeme un fondo mutuo y querrá ganar siempre el 8 o 9%. Ok. Hay volatilidad. Ok, Ernesto, el caso del Zonte es particular. Si el usuario pierde el celular o se lo roban, pierde todo. No tiene autenticación ni ninguna validación. No tiene nada que ver el celular. Nada. No, porque tú tienes que llevar tu propio control, pues. Si para eso, ¿En dónde? ¿En eso una gana- computadora Exacto. de escritorio? No puedes hacer así, bueno, en una ¿Laptop aplicación. o no necesariamente? Bueno, son las grandes preguntas que hay. Qué bueno, porque estamos colocando, y es nuestra responsabilidad como medio de comunicación y este servidor y todo el equipo que me acompaña, siempre colocar desde luego temas para que usted pueda tener más claridad, sobre todo por la dimensión que esto representa, el tener el Bitcoin y de ser, como en algún momento se ha dicho, que esto nos pone al país en una dimensión importante a nivel mundial. Ya vamos a hablar de eso también cuando regresemos. Imágenes de nuestra preciosa y linda capital, pese a todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Ahí está, ¿ah? Sí. Esa es otra buena pregunta porque alguien la está haciendo por ahí. La vamos a responder cuando volvamos. 7:40, sector del Boulevard de los Héroes. Así está el tráfico por los centros comerciales. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, quiero decirles antes de comenzar con esta otra etapa del análisis del programa que tenemos sobre el Bitcoin y todas las preguntas que hay, quiero decirles a ustedes que pueden proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza de seguro convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Voy a facilitarle el número de teléfono para que usted pueda llamar, 22830800, y también su número de WhatsApp que está ahí disponible, 79202127, o puede también contactar a su asesor de seguro. Recuerde, Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que le garantiza a usted una buena póliza convincente. A ver, me había quedado en estas otras interrogantes. Tú hablabas, por ejemplo, en el bus, porque al menos esas son todas las dudas que existen. Sí. Y se va a llegar a pagar en el... Sí, claro, claro. Si lo que tenemos que entender, y con José... No sé si ambos lo vamos a ver o qué, tal vez lo puede ver si con José. José estamos... Bueno, ¿cuánto tiempo se tardaron los salvadoreños? No sé si Rafael también conmigo. Bueno, ese Rafael, criterio, bueno, ¿verdad? porque por cierto, Rafael fue mi profesor de básquetbol, era nuestro entrenador en el Liceo Salvadoreño. También a nuestro director general también, a Freddy Ungo, a sí. Freddy Ungo, al Sí. licenciado Freddy Ungo también. No sé, ¿Y jugaba el licenciado Ungo? Buenísimo. ¿O no? Bien. Bueno, era bueno. Entiendo que no, Rafael Díaz, no tenga problema. No, pero tenía su favorito. Solo Qué bueno. A ver, pero mira, regresemos al punto, ¿eh? volvamos, imagínate en lo que la ley da un buen espacio para un desarrollo reglamentario. Y esto no va a ser, no le metamos más estrés a la población, suficiente con la pandemia. Esto va a ser un proceso que se va a ir dando paulatinamente porque la tecnología no lo da para que se haga de inmediato. 2, no es algo nuevo para tenerle miedo y hacer leyenda urbana sobre este tema, sino que va a ser, la economía digital es parte de lo que viene. Hay países más conservadores, ustedes ya vieron ejemplo. Te voy a hacer la pregunta por Sí. cuestiones de tiempo. ¿Por qué otros países, si esto es una panacea? Es una pregunta que ahí anda. Si es una panacea la que se ha hecho, ¿por qué otros países no la tienen? Porque ya tienen parlamentos más diversificados, por eso el tema de las AFP que no se han aprobado, y ahora aquí tenemos un parlamento único que aprueba todo de un solo. Con otra correlación de Te fuerza. hago una pregunta porque es mi responsabilidad trasladártela. Es decir, ¿por qué otros países, si esto es un... Por la misma razón que no, boom? ¿por qué no dolarizaron más que Ecuador y El Salvador? Y Panamá, pues, directamente. Porque se debate, hay opiniones a favor y en contra. Ahorita, pues, si doy la impresión que estoy totalmente a favor, me pueden quemar, pues. O si digo en contra, que ignorante, porque está tan desfasado de la economía digital. Esto es de criterio técnico y en la medida que la universidad
Francisco Gavidia u otros centros de pensamiento o ONGs le ayuden a la gente a entender este proceso que no es fácil, es un proceso difícil. Solo el tema de blockchain ya es un tema de doctores en informática. Sí, de complejidad. O sea, pero que no se aflija, no es nada que se va, eso es mentira que en 90 días van a pasar a hacer esto. Ok, Walron dice, Ernesto, buenos días. Una pregunta, mi familiar en Estados Unidos me pregunta si él manda una remesa y acá la cobro en Bitcoin, ¿él tiene que tener la aplicación también? Sí, ¿verdad? Claro. Tiene que ser, sí. Es que es un monedero. Sí. Bueno, vamos a ver. Perdón, me había quedado con también trasladarles esa pregunta a ustedes, a Rafael y a ti, José. Es decir, sobre la base de si esta ha sido una buena decisión como país la que se ha tomado. Y la otra pregunta es que se hacen otros, ¿por qué otros países, sabiendo del riesgo que implica en esta modalidad virtual, por qué otros países no han logrado aprobar esta situación? Yo te voy a responder con la investigación. Okay. La investigación plantea crear una normativa sobre las criptodivisas. No necesariamente sobre el Bitcoin, pero sobre las criptodivisas en general. ¿Esto qué quiere decir? Definitivamente estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque ya tenemos que trasladarnos a esa economía digital, tenemos que ir ese paso adelante. Si bien es cierto de que hay otros países que no han aprobado esta normativa, ya hay países que están aprobando normativas, ya hay países que han dado pronunciamientos al respecto. Y ya hay comunidades, como por ejemplo la comunidad europea, como una supranacional diciendo se va a utilizar las criptodivisas. Pero las vamos a utilizar en algunas terminologías. Por ejemplo, que tenés que ser residente de la Unión Europea, tenés que estar viviendo en la Unión Europea, tenés que tener el monedero en la Unión Europea y tienen ciertos parámetros y ciertos requisitos para que puedan operar de manera más legal, entre comillas, porque todavía no hay un marco regulatorio, pero ya hay pronunciamientos al respecto. Entonces, ¿vamos en una dirección adecuada? Vamos en una dirección adecuada. La investigación que dice, hay que hacer un marco regulatorio, hay que hacer una ley, la ley está hecha. Ok, interesante. En conclusión, en la que estamos llegando es que es urgente y necesario establecer un reglamento para tener claro cuál es el rumbo que va a seguir esto, ¿no? Definitivamente. Qué bueno, qué interesante y cómo lo perciben también nuestros televidentes. Rafael Ernesto Boches. Sí, mira, Ernesto, hay varios elementos, o sea, nosotros no podemos sacar conclusiones en estos momentos. Se requiere más información, mayor análisis. Hay muchos países en los cuales, por ejemplo, toda su legislación, sus normativas, están en función de los derechos de los consumidores, los derechos de los depositantes, los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido, el hecho mismo de que la volatilidad y la falta de regulación en el caso de este mercado, digamos, de criptomoneda, hace que lógicamente sea difícil para ellos tomar decisiones de esta naturaleza. Por eso yo mencionaba que el aspecto que ha permitido en El Salvador es que ha superado, digamos, el tema de la economía política, es decir, la toma de decisiones ha sido posible para aprobar una ley. Okay. Pero ahora viene todo el aspecto, digamos, técnico, operativo, muy importante, y es un reto para el país por cuanto somos el primer país que toma este paso. Okay. Lo que no debemos de hacer, y aquí termino, es hacer expectativas irracionales. O sea, nosotros con esto, insisto, no es que vamos a resolver todos los problemas y en particular los problemas estructurales. Como salvadoreños, como país, tenemos que hacer esfuerzos importantes en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de salud. En ese sentido, la tarea es grande y no debemos de descuidar los problemas de fondo que tanto urge, digamos, atender. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa. Vamos a ir un poco ya concluyendo el tiempo se nos está yendo.
Esta es la imagen del mapa de lluvias que tenemos según el radar del Ministerio de Medio Ambiente y nos indica que tenemos precisamente condiciones de lluvia específicamente en el occidente del país, Ahuachapán y el sector también de Sonsonate. Así es que tenemos un sistema también bastante posicionado frente a estas costas, como podemos apreciarlo en esta imagen de radar. Toma en consideración estas imágenes también para que usted pueda ver cómo están las lluvias a nivel nacional. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente. Si secuestran a la persona y anda en su celular $100,000, ya perdió. Lógico que lo van a obligar a sacar toda su plata si no hay garantía en nada, Ricardo. Pues si lo vemos así, todo puede suceder, pero no. Das una tarjeta de crédito, te secuestran, te obligan a sacarlo. Eso es... Yo como ya vamos terminando, solo quiero dejarle a la comunidad y a toda la gente, a tu teleaudiencia, lo siguiente, brevemente. Miren, cuando se apuesta a los mercados de capital, generalmente uno apuesta a dos cosas, el alfa y el beta. El alfa significa que uno va a ganar igual o más de los índices de referencia internacionales como el Standard & Poor's, el Nasdaq, etc. Eso es una buena ganancia. Y el beta es la volatilidad. Entonces nadie espere, y Facebook está inundado ahorita de gente, aprenda a invertir en Bitcoin, hágase millonario, ¿verdad? De la noche a la mañana. Eso es leyenda urbana, eso es falso. Todo tiene, y dos, la clave de cualquier, y eso me lo enseñaron de memoria, me lo insistía, de que a usted le vaya bien es, para tener una buena rentabilidad, diversifique su inversión. No le apueste solo a Bitcoin, apuéstele a más criptomonedas si se va a meter en eso. Y lo último, no se aflija, amigo. Esto no va a entrar en vigencia ya. Hay que transparentar cosas que la gente quiere saber. Por ejemplo, ¿quiénes van a ser las empresas? ¿Quiénes van a poner cuéntame un poquito eso. Los cajeros, ¿quiénes van a ser los dueños de los cajeros? ¿Qué empresas van a estar autorizadas? Bueno, ¿Va a haber una licitación? ¿Cómo va a ser eso? O sea, hay un montón de temas que la gente... ¿Quiénes van a ser los dueños de las empresas que van a hacer esos cajeros? ¿Quiénes van a venir? Esa es una pregunta que tú dejas como manera de... Claro, es que todo tiene que ser transparente para que tenga credibilidad, pero que no se aflija a las personas en el sentido que esto en 90 días va a andar afligido como que en vez de $100 ahora ya solo voy a recibir 90 porque el Bitcoin se fue para abajo, ¿verdad? No es así. Sí, la inflación, ¿puede haber inflación en esto? ¿Puede generar inflación el curso de esta moneda legal? Me quedo con el dólar para mientras. ¿Y cuál es el problema? Es que no, es que creo que... Por eso urge la reglamentación y más información, que y es lo que decía Rafael. Educación financiera. Ok, Rafael, en 30 segundos podemos definir tus conclusiones de este análisis, que les agradezco que hayan aceptado la invitación para hablar con eso. Rafael. Sí, yo creo que aquí entramos a otro tema complementario que es la economía del comportamiento. Y para ello es sumamente clave la información. Yo creo que la ciudadanía debe de informarse, las fuentes de información son muy importantes, la academia juega un rol clave, los medios de comunicación y por supuesto el gobierno. Yo creo que hay que ir informando a la población, hay que aclarar ciertos puntos y el gobierno tiene una tarea importante en este tiempo para establecer los aspectos técnicos operativos, pero también para ver la estrategia, la fase de implementación para poder dar este paso que establece la ley. Ok, vamos a ver, dice acá, ¿podrán las empresas pagar en Bitcoin? Bueno, eso es algo que, por cierto, insisto, ayer lo aclaró el ministro de Trabajo, no dijo que así va a ser, no lo dio por asegurado. Ese fue un error, ¿sabes qué? No, pero él lo aclaró. Que fue un error. El licenciado Catán dijo que era voluntario.
y en la ley pusieron que era obligatorio. Eso también fue otra Tienen medida. que cambiarlo de la ley, pero me imagino que la ley va a tener que hacer los ajustes, porque no puede ser lo que decías tú, José, que en 16 artículos de una ley estés cambiando un sistema completo. Correcto. ¿Sí? A ver, conclusión. También de parte de la investigación que he conducido en el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia, se llegó a la observación que tanto el Banco Mundial como la Unión Europea, el Banco Mundial está proponiendo una criptomoneda mundial y la Unión Europea está proponiendo el criptoeuro. Es decir, ya se están creando monedas nuevas y que están respaldadas por instituciones supranacionales o internacionales. Estamos frente a un hito de la humanidad y tenemos que aprovechar ese movimiento y decir, ¿por qué nosotros no poder crear una moneda centroamericana? Ha sido un reto que ha tenido el Istmo Centroamericano desde su creación, tener una moneda integrada centroamericana. ¿Por qué no crear una criptomoneda centroamericana única? Lo dejo ahí para el planteamiento. Abriste la puerta para un análisis muy importante, pues, que tanto nos ha costado integrarnos, imagínate ya como moneda. Sí, bueno. Ese es uno de los retos que se plantean también dentro de la investigación. Interesante. Bueno, me ha parecido muy responsable la forma como los ponentes, Ernesto, han desarrollado el tema. Felicidades, gracias, dice Ricardo Chinchilla. Esa es nuestra labor hoy, mañana y siempre. Sobre todo cuando sometemos a consideración de nuestro público, a quien nos debemos, a ustedes, los diversos lados y ángulos que tiene un tema. Por eso es que es bueno respetar las decisiones o las opiniones que tienen aquellos que no piensan igual que uno, ¿verdad? Porque en eso consiste este tipo de programa, para poder de alguna manera analizar, destacar o resaltar o cuestionar algunas medidas como las que hemos estado hablando a lo largo de esta hora y media. José, la primera vez que has estado con nosotros, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Nos dejas una muy buena impresión de tu conocimiento profesional y de los aportes y de formación que tiene la Universidad Francisco Gavidia. También a ti, Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, de antemano, felicidades por tu cumpleaños, ¿verdad? Que ya va a estar... ¿Sí? No, ya pasó. Pues ya pasó. El Día del Padre, mejor el Día del Padre. El Día del Padre, lo sigue celebrando. Gracias, Rafael Ernesto Boches también. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.